Una madre que se sacrificó en la mesa vacía y descubrió que sus propios hijos le habían dado la espalda cuando más los necesitaba. Eso fue lo que Soledad Vázquez encontró cuando regresó de trabajar 12 horas seguidas para mantener a flote el hogar que había construido con tanto amor. Pero lo que ella hizo después dejó a toda la familia en silencio y te aseguro va a tocar tu alma. ¡Qué alegría tenerte aquí! Cuéntame desde dónde nos estás viendo ahora. Deja tu like, suscríbete al canal y vamos al comienzo. Mis manos temblaron sobre el mantel bordado que mi abuela Remedios me heredó. Ese mismo mantel que había presenciado tantas cenas familiares, tantas celebraciones, tantos domingos donde el aroma del mole poblano se mezclaba con las risas de mis nietos. Ahora, a mis 68 años, ese mantel cubría una mesa vacía, tan vacía como mi corazón después de descubrir que los hijos por los que sacrifiqué mi juventud, mi salud y mis sueños, habían decidido que ya no tenía lugar en sus vidas perfectamente ordenadas. El reloj de péndulo que Aurelio, mi difunto esposo, compró cuando nacieron los gemelos, marcaba las 7 de la tarde con su tic-tac implacable, el mismo sonido que acompañó 30 años de cenas esperando que alguien llegara, que alguien preguntara cómo había sido mi día, que alguien notara las nuevas arrugas que se dibujaban en mi rostro como mapas de una vida vivida en función de otros. La luz del atardecer se filtraba por los visillos amarillos que cosí cuando Miguel Ángel empezó la secundaria, creando sombras danzantes sobre las sillas vacías donde solían sentarse mis 4 hijos, Eduardo, el mayor, siempre serio y calculador como su padre, Carmen Teresa, mi única hija, que heredó mi necedad pero no mi paciencia, los gemelos Luis Fernando y Carlos Alberto, mis bebés eternos que ahora tenían 40 años y actuaban como si yo fuera una extraña, molesta en sus vidas de ejecutivos exitosos. El silencio de esta casa colonial en el centro de Morelia se había vuelto mi compañero más fiel, más constante que cualquiera de mis hijos, más leal que las promesas que me hicieron cuando eran pequeños y yo trabajaba en la panadería desde las 4 de la madrugada para que ellos pudieran tener uniformes nuevos y útiles escolares completos. Recordé aquella mañana de diciembre cuando Carmen Teresa tenía 8 años y llegó llorando porque las otras niñas se burlaban de sus zapatos remendados. Esa misma noche, después de que todos durmieran, caminé hasta el centro de la ciudad bajo la lluvia helada para empeñar mis aretes de perlas, los únicos que me quedaban de mi mamá, para comprarle esos zapatos rojos que tanto quería. Al día siguiente, cuando la sexta salir brincando hacia la escuela, con su sonrisa iluminando toda la casa, pensé que esa felicidad valdría cualquier sacrificio. Nunca imaginé que 40 años después, esa misma niña a la que le di todo mi amor, sería la primera en sugerirle a sus hermanos que era momento de buscar alternativas para mi cuidado, como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba en la decoración moderna de sus vidas. La cocina donde pasé incontables madrugadas preparando lonches, donde curé rodillas raspadas con besitos y mercromina, donde escuché los primeros te amo, mamá y donde también fui testigo de las primeras mentiras adolescentes, ahora se sentía como un mausoleo de memorias que solo yo recordaba, el comedor donde celebramos cada cumpleaños, cada graduación, cada pequeño triunfo de mis hijos, se había convertido en el escenario de mi soledad más profunda. Las paredes azul cielo que pinté cuando cumplí 60 años, esperando que mis nietos las llenaran de risas, ahora reflejaban únicamente el eco de mis pasos cansados y el murmullo de la televisión que encendía para engañar al silencio, para simular que había voces amigas a mi alrededor. Esa tarde de marzo,
mientras contemplaba el jardín donde Luis Fernando y Carlos Alberto jugaron fútbol hasta que oscureció, donde Eduardo leyó sus primeros libros bajo la sombra del durazno que plantamos juntos, donde Carmen Teresa hizo su primera comunión con ese vestido blanco que me tomó 3 meses coser, a mano. Sentí como si estuviera viendo la película de una vida ajena. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento dejé de ser la mamá imprescindible para convertirme en la anciana incómoda que recordaba tiempos que ellos preferían olvidar? El aroma del café que preparé por costumbre se mezclaba con el perfume marchito de las gardenias que nadie más venía a oler, creando una sinfonía olfativa de nostalgia y abandono que me acompañaba cada día desde que tomaron esa decisión sobre mi futuro sin consultarme, como si mi voz ya no tuviera peso en la familia que construí con mis propias manos. Pero esa noche, mientras hojeaba el álbum de fotografías donde todos sonreíamos como si fuéramos eternamente felices, algo cambió dentro de mí. Una chispa de la soledad que fui antes de convertirme solo en mamá comenzó a brillar nuevamente en lo más profundo de mi ser, preparándose para iluminar verdades que mis hijos creían sepultadas para siempre. El lunes siguiente amaneció con esa lluvia fina que en Morelia anuncia los cambios de estación, pero también presagia transformaciones más profundas en el alma. Desperté antes que el sol, como había hecho durante 40 años, pero esta vez no fue para preparar desayunos que nadie vendría a comer, sino porque mi cuerpo ya no conocía el descanso verdadero. Me levanté despacio, sintiendo como cada hueso protestaba por las noches de insomnio que se habían acumulado como capas de tristeza sobre mi esqueleto cansado. La casa crujía con sus sonidos familiares, el viento colándose por la ventana mal cerrada del pasillo, el goteo persistente de la llave de la cocina que Aurelio nunca terminó de arreglar, el suspiro melancólico de las maderas viejas que, como yo, habían visto pasar demasiados años y demasiadas despedidas. Mientras preparaba mi café en la cafetera de peltre que compramos en nuestro primer aniversario, recordé vívidamente aquel día de febrero cuando Eduardo tenía 15 años y llegó a casa con los ojos hinchados de llorar. Su primer desamor había llegado con la crueldad típica de la adolescencia, y yo lo encontré sentado en los escalones del patio, abrazando sus rodillas como si quisiera desaparecer del mundo. Me senté a su lado sin decir palabra, solo acompañándolo en su dolor, y después de una hora de silencio compartido, él recargó su cabeza en mi hombro y murmuró: «Mamá, prométeme que nunca me vas a abandonar». Yo le acaricié el cabello rebelde que se negaba a peinarse y le susurré: «Hijo, una madre nunca abandona, somos como las raíces de los árboles, invisibles pero siempre ahí, sosteniendo todo lo que amamos». Qué ironía tan amarga recordar esas palabras ahora, cuando él mismo había sido quien redactó la carta donde me informaban sobre su decisión de internarme en la Casa de Retiro San José. La carta seguía sobre la mesa del comedor, doblada con la precisión meticulosa que Eduardo heredó de su padre, cada pliegue perfecto como si fuera un documento legal y no la sentencia de muerte emocional de su propia madre. «Estimada mamá», comenzaba con esa formalidad que me heló la sangre, después de una larga reflexión familiar, hemos llegado a la conclusión de que sería beneficioso para tu salud y nuestra tranquilidad que consideraras mudarte a un lugar donde recibas la atención especializada que mereces. Atención especializada, como si el amor de una madre fuera una enfermedad que requiriera tratamiento médico. Como si los años que pasé despierta cuando tenían fiebre, las noches que me quedé esperando a que llegaran sanos a casa, las lágrimas que sequé y los sueños que alimenté con mis propias manos,
pudieran ser reemplazados por enfermeras contratadas y horarios de visita los domingos. Esa mañana, mientras la lluvia pintaba lágrimas en los cristales de mi ventana, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Fui hasta el armario de mi recámara y saqué la caja de madera de cedro donde guardaba los documentos más importantes de mi vida, actas de nacimiento, escrituras de la casa, pólizas de seguro y, sobre todo, las cartas. Cartas que había escrito durante años pero nunca enviado, cartas dirigidas a cada uno de mis hijos donde les contaba verdades que nunca tuvieron tiempo de escuchar, donde les explicaba decisiones que tomé en silencio para protegerlos, donde les revelaba sacrificios que hice con tanto amor que jamás los sentí como tales. Pero entre todas esas cartas, había una especial, una que llevaba el nombre de Carmen Teresa y que contenía un secreto que había guardado durante 23 años, un secreto que explicaría por qué ella siempre fue diferente, por qué siempre sentí que me observaba con esos ojos que no eran míos ni de Aurelio. El papel amarillento temblaba entre mis dedos como una hoja de otoño lista para desprenderse de su rama. En esa carta estaba escrita la verdad sobre el día que Carmen Teresa llegó a nuestras vidas, una verdad que cambiaría para siempre la forma en que ella se veía a sí misma y la manera en que entendía el amor que yo sentía por ella. Porque Carmen Teresa no sabía que no era mi hija biológica, que la encontré una madrugada de noviembre en la puerta de la iglesia del Sagrado Corazón, envuelta en un rebozo azul marino y con una nota que simplemente decía, y cuídenla como si fuera un regalo del cielo. Pero lo que ella tampoco sabía era que su verdadera madre había regresado años después, cuando Carmen Teresa ya tenía 15 años, pidiendo recuperar a su hija, y que yo había tomado la decisión más difícil de mi vida, proteger la felicidad de mi niña a costa de mi propio corazón roto. La lluvia arreciaba afuera, como si el cielo llorara conmigo las lágrimas que había guardado durante décadas. Sostuve esa carta contra mi pecho y sentí como el peso de los secretos familiares comenzaba a moverse, como placas tectónicas preparándose para un terremoto que remeciría los cimientos de todo lo que mis hijos creían saber sobre nuestra familia. Era hora de que supieran quién era realmente Soledad Vázquez, la mujer detrás de la madre abnegada, la mujer que había construido su familia con retazos de amor y verdades a medias, siempre protegiendo a otros aunque eso significara cargar sola con el peso de decisiones imposibles. La mañana del miércoles llegó envuelta en esa neblina espesa que abraza a Morelia cuando el clima decide jugar con los sentimientos de quienes cargan secretos demasiado pesados. Me desperté con la sensación extraña de que alguien me observaba, esa misma sensación que tenía cuando mis hijos eran pequeños y se paraban junto a mi cama esperando que despertara para pedirme un vaso de agua o para contarme sobre una pesadilla. Pero al abrir los ojos, solo encontré las sombras danzantes que proyectaba el árbol de durazno sobre las cortinas descoloridas de mi recámara. Sin embargo, había algo diferente en el aire, una electricidad silenciosa que precedía a las tormentas importantes, esa tensión invisible que siempre antecede a los momentos que dividirán la vida en un antes y un después. Mientras preparaba mi desayuno solitario, noté que la fotografía familiar que colgaba en la pared de la cocina se había movido ligeramente de su lugar. Era una imagen que tomamos en la plaza principal durante las fiestas de septiembre del año en que los gemelos cumplieron 12 años. Aurelio me abrazaba por la cintura con esa sonrisa tímida que nunca perdió, ni siquiera después de 20 años de matrimonio. Eduardo posaba serio junto a su padre,
ya mostrando esa gravedad prematura que lo caracterizaría toda la vida. Los gemelos hacían muecas graciosas, eternos cómplices en su mundo de travesuras compartidas. Y Carmen Teresa, mi Carmen Teresa, sonreía con esa expresión que siempre me pareció un poco melancólica, como si guardara secretos que ni ella misma entendía completamente. Nunca imaginé que la niña de esa fotografía crecería para convertirse en la arquitecta de mi destierro familiar. Ese mismo día, mientras ordenaba los cajones de la cómoda donde Aurelio guardaba sus camisas perfectamente planchadas, encontré algo que me heló la sangre hasta los huesos. Entre las páginas de su Biblia personal, esa que leía cada noche antes de dormir, descubrí un sobremanila que nunca había visto antes. Mis manos temblaron al abrirlo, porque reconocí inmediatamente la letra manuscrita en el exterior. Era la caligrafía de mi difunto esposo, pero contenía palabras que él nunca me había dirigido en vida. Para Soledad, cuando llegue el momento de las verdades completas, decía la inscripción con esa meticulosidad que caracterizaba todo lo que Aurelio hacía. Dentro del sobre había una carta fechada 3 meses antes de su muerte y una fotografía que me robó el aliento. Era Carmen Teresa, pero no la Carmen Teresa que yo conocía, sino una imagen de ella a los 20 años, embarazada, radiante, con una barriga pronunciada que hablaba de vida creciendo en su interior. La carta de Aurelio comenzaba con una confesión que cambió mi mundo para siempre. Mi amada Soledad, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy contigo para enfrentar juntos las consecuencias de los secretos que guardé para proteger a nuestra familia. Carmen Teresa tuvo un hijo cuando tenía 20 años, un bebé que dio en adopción sin que nosotros lo supiéramos. Ella me lo confesó una noche, llorando como no la había visto llorar desde que era pequeña, y me pidió que nunca te lo dijera porque sabía que sufrirías al pensar que no confío en ti. Pero hay más, mi amor. Ese bebé fue adoptado por una familia de Guadalajara, y durante todos estos años, Carmen Teresa ha estado enviando dinero mensualmente para asegurar su educación. El dinero que ella nos dice que gasta en sus cursos de diseño gráfico, en realidad lo destina a mantener a distancia al hijo que nunca pudo olvidar. Las palabras se desdibujaban ante mis ojos porque las lágrimas caían como lluvia sobre el papel amarillento. Mi Aurelio había muerto guardando este secreto para protegerme del dolor de saber que Carmen Teresa, mi niña, había pasado por la maternidad sola, sin el consuelo de mi abrazo, sin la sabiduría de mi experiencia, sin el amor incondicional que yo había derramado sobre ella desde que llegó a nuestras vidas como un regalo del destino. Pero la carta continuaba revelando capas de verdad que me partían el alma. Ese nieto nuestro se llama Sebastián. Tiene ahora 23 años, y Carmen Teresa ha estado reuniéndose con él en secreto durante los últimos 5 años. Él sabe que ella es su madre biológica, pero no sabe que nosotros existimos. Carmen Teresa teme que si nos conoce, descubra que ella misma fue adoptada, y no quiere enfrentarse a esa conversación contigo. Tiene miedo de que pienses que no valoró el amor que le diste, cuando en realidad ese amor es lo único que la ha sostenido todos estos años. La fotografía temblaba en mis manos como una hoja de otoño. En ella, Carmen Teresa tocaba su vientre con una ternura que nunca le había visto, una expresión de amor maternal que había mantenido oculta durante décadas. Detrás de ella, borroso pero reconocible, estaba el perfil de un joven que debía ser el padre de Sebastián, un muchacho que jamás conocí pero que había sido parte de la vida secreta de mi hija. ¿Cuántas noches Carmen Teresa había llorado sola,
añorando al bebé que había entregado. ¿Cuántas veces había querido contarme la verdad, pero había callado para proteger mis sentimientos? Y ahora, mientras sus hermanos planeaban alejarme de la familia, ella guardaba el dolor de ser madre sin poder serlo completamente, de amar a un hijo que crecía lejos de sus brazos, de cargar con la culpa de decisiones tomadas en la juventud y el silencio. El sol comenzaba a declinar cuando terminé de leer la carta de Aurelio, pero sus palabras finales me dieron la clave para entender por qué Carmen Teresa había sido quien sugirió mi traslado al asilo. Mi amor. Carmen Teresa cree que merecemos una vejez tranquila, sin las cargas de cuidar de otros. Ella proyecta en nosotros su propio cansancio de cargar secretos, su propio deseo de libertad que nunca se ha atrevido a tomar. No la juzgues con dureza cuando descubras todo esto. Ella te ama más de lo que las palabras pueden expresar, pero tiene miedo de que su amor no sea suficiente para compensar las verdades que ha callado. Esa noche, mientras las sombras se alargaban por mi casa vacía, comprendí que los secretos familiares eran como raíces subterráneas, invisibles pero conectadas, alimentándose unas a otras, creando una red compleja de amor y dolor que sostenía el árbol familiar desde las profundidades de la tierra. El jueves amaneció con uno de esos cielos plomizos que presagian revelaciones dolorosas, como si la naturaleza misma conspirara para crear el escenario perfecto donde los secretos salen a la luz. Me levanté más temprano que de costumbre, impulsada por una inquietud que había crecido durante la noche como una planta venenosa en mi pecho. La casa parecía susurrar secretos desde cada rincón. El crujido de las maderas viejas sonaba como confesiones ahogadas. El viento que se colaba por las rendijas hablaba en idiomas que solo los corazones heridos pueden entender. Decidí que era momento de comenzar mi propia investigación, de convertirme en detective de mi propia historia familiar, porque intuía que los secretos de Carmen Teresa eran solo la punta de un iceberg de verdades ocultas que había estado flotando bajo la superficie de nuestra aparente normalidad durante décadas. Comencé revisando meticulosamente cada cajón, cada armario, cada rincón donde Aurelio o mis hijos pudieran haber escondido pistas sobre las vidas paralelas que habían estado viviendo sin mi conocimiento. En el escritorio de nogal que heredamos de los padres de Aurelio, encontré una agenda pequeña con tapas de cuero gastado que reconocí como la que él siempre llevaba en el bolsillo de su camisa. Las páginas estaban llenas de anotaciones que al principio parecían rutinarias, citas médicas, recordatorios de pagos, números telefónicos sin nombre, pero conforme fui descifrando su caligrafía menuda, comencé a detectar un patrón extraño. Cada 15 días, durante los últimos 5 años de su vida, había una anotación que simplemente decía C.T. Centro, seguida de una hora específica. Carmen Teresa se encontraba con alguien en el centro de la ciudad con una regularidad que no podía ser casual. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas cuando encontré, entre las páginas de febrero del año pasado, una nota manuscrita que decía: Sebastián cumple 23. C.T. necesita dinero extra para regalo. Mi esposo había estado siendo cómplice de los encuentros secretos entre Carmen Teresa y el nieto que yo ni siquiera sabía que existía. Pero lo que más me dolió fue descubrir que Aurelio había estado apartando dinero de nuestros ahorros familiares para ayudar a Carmen Teresa a mantener esa doble vida. Cada mes, faltaban 500 pesos de nuestra cuenta de banco, dinero que él justificaba como gastos médicos personales, cuando en realidad estaba financiando los regalos de cumpleaños, las cenas de Navidad,
los momentos especiales que mi hija compartía con un hijo al que había renunciado, pero al que seguía amando, desde las sombras. Esa tarde, armada con las direcciones que había encontrado en la agenda de Aurelio, decidí hacer algo que jamás pensé que haría, seguir los pasos de mi propia hija. Me vestí con mi abrigo azul marino, el mismo que usaba para las ocasiones importantes. Me peiné con el moño bajo que me hacía sentir elegante y digna, y salí hacia el centro de Morelia con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La dirección me llevó hasta un pequeño café llamado Nostalgia, en una de esas calles empedradas del centro histórico donde el tiempo parece haberse detenido en algún momento mágico del pasado. Desde la ventana de la pastelería de enfrente, donde me refugié detrás de un periódico que fingía leer, pude observar la entrada del café con una mezcla de nerviosismo y curiosidad que me hacía temblar las manos. A las 4:30 de la tarde, como si cumpliera una cita grabada en su alma, sexta aparecer a Carmen Teresa caminando por la banqueta con esa elegancia natural que siempre la había caracterizado, pero había algo diferente en su manera de moverse, una suavidad en sus gestos que solo aparece cuando una mujer se prepara para ver a alguien que ama profundamente. Se detuvo frente al espejo del aparador de una tienda, se arregló el cabello, se retocó el labial y respiró profundo antes de entrar al café, como una actriz preparándose para el papel más importante de su vida. 5 minutos después, un joven alto y delgado, con el cabello castaño ondulado y esos mismos ojos verdes que había amado en Carmen Teresa desde que era pequeña, caminó hacia el café con una sonrisa que iluminaba toda la calle. Sebastián era hermoso con esa belleza que viene de adentro, esa luz especial que tienen las personas criadas con amor aunque sea a distancia. Vestía una camisa blanca sencilla y jeans, pero llevaba en las manos un ramo pequeño de gardenias, las mismas flores que Carmen Teresa siempre había adorado, y que yo plantaba cada año en nuestro jardín sin saber por qué las prefería sobre todas las demás. Cuando madre e hijo se encontraron en la entrada del café, el mundo se detuvo por un momento. Él la besó en la mejilla con una ternura que solo los hijos saben dar, y ella lo abrazó con esa desesperación silenciosa de quien recupera un pedazo perdido de su alma. Los sexta sentarse junto a la ventana, y desde mi escondite pude observar cómo Carmen Teresa tocaba ocasionalmente la mano de Sebastián, como si necesitara confirmar constantemente que él era real, que no era solo otro de los sueños dolorosos que la habían acompañado durante más de 2 décadas. Pero lo que más me conmovió fue ver cómo Sebastián sacó de su mochila una fotografía enmarcada y se la mostró a Carmen Teresa. Ella se llevó las manos al corazón y comenzó a llorar en silencio, esas lágrimas que solo derramamos cuando la felicidad y la tristeza se encuentran en el mismo momento del tiempo. Aunque no podía escuchar sus palabras, entendí que Sebastián le estaba mostrando imágenes de su vida, de los momentos importantes que ella se había perdido, de la familia adoptiva que lo había criado con amor pero que nunca había podido llenar el vacío de no conocer a su madre biológica. Carmen Teresa, mi niña valiente y silenciosa, había estado viviendo este amor clandestino durante años, alimentando desde la distancia a un hijo que crecía sin saber que tenía una abuela que habría dado la vida por conocerlo, que tenía tíos que habrían sido hermanos mayores protectores, que pertenecía a una familia que lo habría recibido con los brazos abiertos si ella hubiera tenido el valor de confiar en nuestro amor. Cuando los sexta despedirse una hora después, con otro abrazo largo y susurros que parecían promesas de volver a encontrarse,
comprendí que Carmen Teresa no me estaba alejando de la familia por desamor, sino por un amor tan complejo y doloroso que no sabía cómo manejar. Ella cargaba con la culpa de haber entregado a su hijo, con el miedo de que yo la juzgara por sus decisiones pasadas, y con la responsabilidad de proteger tanto mi tranquilidad como la privacidad de Sebastián. El viernes llegó cargado de esa energía particular que precede a las confrontaciones inevitables, como el aire denso que se respira antes de que estalle la tormenta que llevaba días anunciándose en el horizonte. Desperté con la certeza de que no podía seguir siendo espectadora silenciosa de mi propia vida, que había llegado el momento de enfrentar a Carmen Teresa con las verdades que había descubierto. Pero antes de esa conversación que cambiaría todo entre nosotras, necesitaba entender completamente la dimensión de los secretos que habían estado creciendo como enredaderas venenosas en los cimientos de nuestra familia. Me vestí con el vestido floreado que Aurelio me regaló en nuestro 20º aniversario. Me peiné el cabello con especial cuidado, y salí nuevamente hacia el centro de la ciudad, esta vez decidida a conocer personalmente al nieto cuya existencia había sido el secreto mejor guardado de nuestro hogar. Llegué al Café Nostalgia 1 hora antes de la cita que había observado el día anterior, y pedí una mesa en el rincón más discreto desde donde podía observar sin ser vista. El lugar tenía esa atmósfera melancólica que inspira confidencias y reencuentros, paredes de ladrillo expuesto decoradas con fotografías en sepia de la Morelia antigua, mesas de madera gastada que habían sido testigo de incontables historias de amor y desamor, y esa luz dorada que filtraban las cortinas de encaje amarillento, y convertía cada conversación en algo íntimo y cinematográfico. Pedí un café que apenas toqué porque mis nervios estaban tan tensos como cuerdas de guitarra a punto de reventar. Cuando Carmen Teresa entró al café, puntual como siempre había sido desde niña, mi corazón comenzó a latir con tal fuerza que temí que todo el restaurante pudiera escucharlo. Sebastián llegó 5 minutos después, y al verlo de cerca pude confirmar que era el vivo retrato de Carmen Teresa cuando tenía su edad, pero con rasgos que definitivamente no venían de nuestra familia. Tenía la sonrisa fácil de su padre, quienquiera que fuera, y esa manera de gesticular con las manos que me recordó dolorosamente a Aurelio cuando explicaba algo que le emocionaba. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana, y esta vez pude acercarme lo suficiente como para escuchar fragmentos de su conversación. Sebastián le contaba a Carmen Teresa sobre su trabajo como ingeniero en sistemas, sobre la casa que estaba construyendo para casarse con su novia en diciembre, sobre los planes que tenía de formar una familia propia. «Mamá», le decía con una naturalidad que me partió el alma, «quiero que conozcas a Fernanda antes de la boda. Ella sabe toda nuestra historia y está ansiosa por conocerte. Dice que cualquier mujer que haya tomado la decisión que tú tomaste por amor, merece todo su respeto». Carmen Teresa tomó las manos de Sebastián entre las suyas y le dijo con una voz quebrada por la emoción, «Hijo, hay cosas de mi vida que aún no te he contado, secretos que he guardado para proteger a personas que amo tanto como te amo a ti. Mi familia, la familia que me crió, no sabe que existes. Y hay una razón muy dolorosa para eso». Sebastián la miró con esos ojos verdes que brillaban de curiosidad y comprensión, y le respondió, «Mamá, sea lo que sea, estoy preparado para escucharlo. Durante todos estos años que hemos estado conociéndonos, he aprendido que el amor verdadero no juzga, solo abraza. Si tu familia te ama como dice que te ama, van a entender todo cuando llegue el momento correcto». Las palabras de mi nieto me atravesaron como flechas de luz.
porque en ellas reconocí la sabiduría que viene de haber crecido sin prejuicios, la madurez emocional que desarrollan quienes han tenido que buscar su lugar en el mundo desde muy temprano. Pero lo que escuché después me dejó sin respiración. Carmen Teresa le contó a Sebastián que yo, su abuela, también había sido adoptada, pero que nunca lo supe. Tu abuela Soledad cree que nació en esta familia, pero la verdad es que sus padres biológicos murieron en un accidente cuando ella tenía apenas 6 meses, y los abuelos que yo conocí como mis abuelos en realidad la adoptaron y decidieron nunca contarle la verdad. Cuando yo descubrí esto revisando papeles después de que murieron, entendí que el amor de familia no tiene nada que ver con la sangre, tiene que ver con las decisiones que tomamos cada día de cuidarnos unos a otros. Sebastián asintió pensativo y le dijo, entonces en nuestra familia todos hemos sido elegidos por amor, no por casualidad. Eso nos hace aún más especiales, ¿no crees? Carmen Teresa sonrió a través de las lágrimas y le respondió, exactamente, mi amor. Todos hemos sido regalos que llegaron cuando más se necesitaban. El mundo se tambaleó a mi alrededor como si hubiera ocurrido un terremoto silencioso que solo yo podía sentir. Yo también había sido adoptada. Los padres que recordaba con tanto cariño, que habían muerto cuando yo tenía 25 años, no eran mis padres biológicos. Todo lo que creía saber sobre mi origen, sobre mi identidad, sobre las raíces de mi carácter y mis costumbres, era una construcción amorosa pero ficticia. Carmen Teresa había cargado con este secreto además de todos los otros, protegiéndome de una verdad que ella consideraba innecesaria para mi felicidad. Pero al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de alivio y comprensión. Ahora entendía por qué Carmen Teresa y yo habíamos conectado tan profundamente desde el primer momento, porque ella había llegado a nuestras vidas con esa facilidad natural, como si estuviera regresando a casa después de un viaje largo. Éramos dos almas adoptadas que se habían encontrado para darse mutuamente el amor incondicional que habían recibido de familias que las eligieron por voluntad pura, no por obligación sanguínea. Cuando vi que Carmen Teresa y Sebastián se preparaban para despedirse, supe que había llegado el momento de revelar mi presencia. Me levanté de mi mesa con las piernas temblando como ramas en ventarrón, y caminé lentamente hacia ellos. Carmen Teresa me vio acercarse y su rostro se transformó en una máscara de terror y sorpresa, como si hubiera visto aparecer un fantasma de sus peores pesadillas. Mamá, susurró con la voz quebrada. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? Pero yo no la dejé terminar. Me acerqué a la mesa. Miré directamente a Sebastián con todo el amor que había estado guardando para él sin saberlo durante 23 años, y le dije, hola, mi nieto hermoso. Soy Soledad, tu abuela, y he venido a conocerte porque ya es hora de que esta familia deje de guardarse secretos por amor mal entendido. La expresión de sorpresa y alegría que iluminó el rostro de Sebastián fue como ver salir el sol después de la tormenta más larga de mi vida. El silencio que siguió a mis palabras se extendió por el café como una onda expansiva que parecía haber detenido el tiempo mismo. Carmen Teresa se había quedado paralizada, con los ojos enormes y brillantes de lágrimas que luchaban por no desbordarse, mientras Sebastián me observaba con una mezcla de asombro y curiosidad que me recordó dolorosamente a la expresión que ponía Carmen Teresa cuando era pequeña y descubría algo maravilloso e inesperado. Sus ojos verdes recorrían mi rostro como si estuviera memorizando cada arruga, cada línea de expresión, tratando de encontrar en mis facciones los rastros de la familia que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. Yo me quedé de pie junto a su mesa,
sintiendo como las rodillas me temblaban, pero manteniendo la compostura que había aprendido a mostrar en los momentos más difíciles de mi existencia, esa fortaleza que las madres desarrollamos cuando necesitamos proteger a nuestros hijos incluso de nosotras mismas. Abuela Soledad, dijo Sebastián finalmente, y su voz tenía esa calidad musical que tienen las voces de las personas que han aprendido a hablar con el corazón antes que con la mente. Se puso de pie lentamente, como si fuera un ritual sagrado, y extendió sus brazos hacia mí con una naturalidad que me robó el aliento. Mamá me ha hablado tanto de usted durante todos estos años que siento como si ya la conociera. Me contó sobre su jardín de gardenias, sobre cómo cocinaba mole poblano para toda la familia los domingos, sobre la manera en que cantaba canciones de cuna incluso cuando ya no había niños pequeños en la casa. Me abrazó con esa fuerza gentil que tienen los jóvenes cuando abrazan a los ancianos, como si fueran conscientes de que están sosteniendo algo frágil pero infinitamente valioso. En ese abrazo sentí 23 años de amor contenido que se derramaba como una cascada, 23 años de cumpleaños perdidos, de navidades sin su risa, de historias no compartidas que ahora podríamos comenzar a construir juntos. Carmen Teresa seguía sin hablar, pero las lágrimas ya corrían libremente por sus mejillas como ríos que hubieran encontrado finalmente su cauce hacia el mar. Cuando Sebastián y yo nos separamos, ella se puso de pie tambaleándose ligeramente, como si acabara de despertar de un sueño muy largo y no estuviera segura de si lo que veía era real o una continuación de sus fantasías. Mamá, murmuró con una voz que parecía venir desde el fondo de un pozo profundo. Yo no sabía cómo. Tenía tanto miedo de que. Sus palabras se fragmentaban como cristales rotos, incapaces de formar oraciones completas porque el peso de las emociones era demasiado grande para ser contenido en el lenguaje humano. Me acerqué a ella y la tomé entre mis brazos como cuando era pequeña y tenía pesadillas, sintiendo como su cuerpo se sacudía con sollozos que había estado conteniendo durante décadas. Mi niña hermosa, le susurré al oído mientras acariciaba su cabello que ahora tenía algunas canas plateadas que brillaban como hilos de luna. ¿Cómo pudiste pensar que tu amor por Sebastián iba a alejarme de ti? ¿Cómo pudiste creer que el hecho de que fueras madre iba a cambiar el amor que siento por ti? Carmen Teresa se aferró a mí como si fuera una niña de 5 años que acabara de encontrar a su madre después de haberse perdido en una multitud, y entre sollozos me confesó: «Mamá, tuve tanto miedo de decepcionarte, de que pensaras que no valoré todo lo que hiciste por mí. Cuando me embaracé era tan joven, tan asustada, y no sabía cómo pedirte ayuda sin admitir que había fallado como hija». Sus palabras me partieron el corazón porque entendí que Carmen Teresa había cargado durante años con una culpa que nunca debería haber sentido, que había interpretado mi amor como una expectativa imposible de cumplir en lugar de entenderlo como el refugio incondicional que siempre había intentado ser. Sebastián observaba nuestro reencuentro con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, y cuando Carmen Teresa y yo finalmente nos separamos, él tomó nuestras manos y las unió entre las suyas. «Miren lo que tenemos aquí», dijo con una alegría que era contagiosa como la risa de los niños. 3 generaciones de mujeres fuertes y un nieto que finalmente va a poder presumir que tiene la abuela más hermosa de todo Morelia. Su humor ligero disolvió la tensión del momento y nos hizo reír a las 3 a través de las lágrimas, creando uno de esos momentos mágicos que quedan grabados en la memoria como fotografías perfectas que nunca se desvanecen. Nos sentamos los 3 en la mesa, y por primera vez en 23 años,
Carmen Teresa pudo presentarnos oficialmente. Sebastián, esta es tu abuela Soledad, la mujer más amorosa y sabia que vas a conocer en tu vida. Mamá, este es Sebastián, tu nieto, el hijo que tuve que entregar pero que nunca dejé de amar, el joven maravilloso que se convirtió en todo lo que yo soñé que podría ser. Durante las siguientes 2 horas, Sebastián nos contó sobre su vida con una generosidad emocional que me dejó sin palabras. Nos habló de sus padres adoptivos, que habían muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 18 años, de cómo había buscado a Carmen Teresa durante años hasta encontrarla, de la carrera que había estudiado pensando en algún día poder ayudar económicamente a la madre que había tenido que renunciar a él. Nos mostró fotografías de Fernanda, su prometida, una muchacha de sonrisa dulce que trabajaba como maestra de primaria y que había insistido en que él buscara a su familia biológica porque el amor nunca resta, siempre suma. Carmen Teresa le contó sobre nuestros otros hijos, sus tíos que no sabían de su existencia, sobre la decisión que habían tomado de internarme en un asilo y cómo esa decisión la había llenado de una culpa adicional porque sabía que yo merecía conocer a mi nieto antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente nos despedimos esa tarde, habíamos plantado las semillas de una nueva etapa familiar que requeriría valentía, honestidad y mucho amor para florecer completamente. Sebastián me besó en la frente y me prometió venir a visitarme el domingo siguiente para conocer la casa donde su madre había crecido. Carmen Teresa y yo caminamos juntas hacia el estacionamiento, tomadas del brazo como cómplices que acabaran de planear la aventura más hermosa de sus vidas. Pero ambas sabíamos que el verdadero desafío estaba por llegar. Teníamos que enfrentar a Eduardo, Luis Fernando y Carlos Alberto con estas verdades que cambiarían para siempre la historia que creían conocer sobre nuestra familia. El domingo llegó como una sinfonía de colores dorados que se derramaba por las ventanas de mi casa, prometiendo que sería un día que marcaría un antes y un después en la historia de nuestra familia. Desde las 6 de la mañana estuve preparando la casa como si fuera a recibir a la realeza, pero en realidad me preparaba para recibir algo mucho más valioso, la oportunidad de unir los pedazos fragmentados de nuestro amor familiar que habían estado esparcidos durante demasiados años. Carmen Teresa llegó temprano para ayudarme, y trabajamos juntas en silencio, con esa complicidad que habíamos desarrollado durante décadas pero que ahora tenía un matiz diferente, más profundo, alimentado por las verdades que finalmente habían salido a la luz. Cocinamos el mole poblano que había sido la especialidad de la casa durante 30 años, preparamos los frijoles refritos que siempre habían sido el favorito de los gemelos, y horneamos el pan dulce que Eduardo comía religiosamente cada domingo desde que era adolescente. A las 2 de la tarde comenzaron a llegar mis hijos, sin saber que estaban caminando hacia la confrontación más importante de sus vidas adultas. Eduardo llegó primero, puntual como siempre, vestido con esa seriedad que lo caracterizaba y cargando una carpeta manila que intuí contenía los documentos finales sobre mi traslado al asilo. Los gemelos llegaron juntos, como habían hecho todo en la vida, conversando sobre algún proyecto de trabajo que los tenía entusiasmados, ajenos por completo a la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Carmen Teresa se movía por la casa como un fantasma nervioso, arreglando constantemente cosas que ya estaban perfectas, incapaz de mantenerse quieta porque sabía que en cualquier momento tendría que revelar secretos que había guardado durante más de 2 décadas. Yo observaba a mis 4 hijos reunidos en mi sala,
sentados en los mismos lugares que habían ocupado durante años en nuestras comidas dominicales, y sentí una mezcla de nostalgia y determinación que me dio la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Hijos míos, comencé con una voz que intentaba mantenerse firme pero que temblaba ligeramente por la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Antes de que firmen cualquier documento sobre mi futuro, hay cosas que necesitan saber sobre esta familia, verdades que han estado ocultas demasiado tiempo y que van a cambiar la manera en que entienden quiénes somos realmente. Eduardo frunció el ceño con esa expresión de impaciencia controlada que ponía cuando alguien interrumpía sus planes perfectamente organizados, mientras que los gemelos intercambiaron una mirada de curiosidad preocupada. Carmen Teresa se había sentado en el borde de su silla, con las manos entrelazadas tan fuertemente que los nudillos se le habían puesto blancos, respirando como si estuviera preparándose para sumergirse en aguas profundas y peligrosas. «Mamá», dijo Eduardo con esa voz condescendiente que usaba cuando creía que yo estaba siendo demasiado dramática, «si esto es sobre el asilo, ya hemos tomado la decisión. Es lo mejor para todos, incluyéndote a ti». Pero yo no me dejé intimidar por su tono autoritario. «Eduardo, hijo mío, lo que voy a contarles no tiene nada que ver con mi vejez. Tiene que ver con secretos que han estado viviendo en esta casa desde antes de que tú nacieras. Tiene que ver con un nieto que no conocen, con adopciones que nunca supieron que existieron, con sacrificios que hice en silencio y con mentiras que sostuve para protegerlos». El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los gemelos se inclinaron hacia adelante simultáneamente, con esa sincronización que los había caracterizado desde que estaban en mi vientre, mientras Eduardo se recostó hacia atrás en su silla como si estuviera preparándose para recibir un golpe. Carmen Teresa cerró los ojos y respiró profundo, como los clavadistas antes de lanzarse desde la plataforma más alta. «Lo primero que necesitan saber», continué, «es que Carmen Teresa no es mi hija biológica. La encontré cuando tenía apenas días de nacida, abandonada en la puerta de la iglesia del Sagrado Corazón, y su padre y yo decidimos adoptarla sin contarle jamás la verdad porque queríamos que creciera sintiéndose completamente nuestra». El impacto de mis palabras fue como una bomba silenciosa que estalló en el centro de la sala. Eduardo se puso de pie bruscamente, derramando el café que tenía en las manos, mientras que Luis Fernando y Carlos Alberto se miraron el uno al otro como si estuvieran viendo fantasmas. Carmen Teresa abrió los ojos lentamente y los miró a todos con una vulnerabilidad que me partió el corazón, esperando ver en sus rostros rechazo o decepción, pero encontrando solo asombro y confusión. «Pero eso no es todo», continué antes de que pudieran procesar completamente la primera revelación, «porque Carmen Teresa tiene un hijo hermoso de 23 años que se llama Sebastián, y que ha estado viviendo en Guadalajara sin saber que tiene una familia entera aquí en Morelia que lo amaría sin condiciones si tuvieran la oportunidad de conocerlo». Esta segunda bomba terminó de demoler los cimientos de todo lo que creían saber sobre nosotros. Carlos Alberto se llevó las manos a la cabeza como si estuviera tratando de evitar que se le desparramaran los pensamientos, mientras que Luis Fernando miraba a Carmen Teresa con una expresión de asombro total. «Espera, espera», dijo Eduardo con la voz quebrada, tratando de recuperar el control de la situación que se le había escapado completamente de las manos. «¿Estás diciéndonos que Carmen Teresa es adoptada y que además tiene un hijo que nunca conocimos? ¿Por qué nunca nos dijeron nada? ¿Por qué guardar tantos secretos?»
Carmen Teresa finalmente encontró su voz y les respondió con una honestidad que la transfiguró completamente, porque tenía miedo, hermanos, miedo de que pensaran que no valoré el amor que me dieron, miedo de que me juzgaran por quedar embarazada tan joven, miedo de que mamá sufriera al saber que había pasado por la maternidad sola. Y después, cuando Sebastián creció y comenzamos a encontrarnos, tenía miedo de que ustedes pensaran que los había traicionado al mantener una relación secreta con él. Luis Fernando se acercó a Carmen Teresa y la abrazó con una fuerza que hizo que ella comenzara a llorar otra vez. Mientras le susurraba, «Hermana tonta, ¿cómo pudiste pensar que íbamos a amarte menos por ser madre? ¿Cómo pudiste creer que ser adoptada cambiaba algo del amor que sentimos por ti?» Pero yo aún no había terminado con las revelaciones. «Hijos», dije con una sonrisa que mezclaba tristeza y liberación, «hay una verdad más que necesitan conocer, y esta me incluye a mí también. Yo también fui adoptada. Los abuelos que ustedes conocieron no eran mis padres biológicos, pero me amaron como si lo fueran, exactamente como yo amé a Carmen Teresa y como ustedes van a amar a Sebastián cuando lo conozcan». El silencio que siguió a esta revelación final fue diferente al anterior, más reflexivo, como si todos estuviéramos procesando no solo la información sino el significado profundo de lo que acabábamos de descubrir, que nuestra familia había sido construida con amor elegido, no con sangre accidental, que cada uno de nosotros había sido un regalo que había llegado cuando más se necesitaba. Carlos Alberto fue el primero en romper el silencio. «Entonces somos una familia de corazones elegidos, no de genes casuales. Eso nos hace aún más especiales, ¿no?» Sus palabras, tan similares a las que había usado Sebastián días antes, me confirmaron que el amor verdadero siempre encuentra las mismas conclusiones, sin importar quién lo experimente. La tormenta emocional que había estado gestándose durante décadas finalmente estalló esa tarde, pero no con la destrucción que yo había temido, sino con la fuerza purificadora que solo la verdad puede traer cuando se revela en el momento correcto y rodeada del amor adecuado. Eduardo, quien siempre había sido el más controlado de mis hijos, se desplomó en su silla como si todas las certezas que habían sostenido su mundo acabaran de evaporarse, pero en lugar de enojo o resentimiento, en su rostro pude ver algo que no había visto en años: vulnerabilidad genuina. «Mamá», dijo con una voz quebrada que me recordó al niño asustado que solía ser cuando las tormentas nocturnas lo despertaban. «Todo este tiempo estuvimos planeando alejarte de nosotros porque pensábamos que era lo mejor para ti, sin saber que tú estabas cargando con secretos que debían haberte pesado como montañas. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? ¿Cómo no nos dimos cuenta de que Carmen Teresa estaba sufriendo en silencio?» Los gemelos, siempre unidos en sus reacciones, se habían acercado a Carmen Teresa y la tenían abrazada como cuando eran niños y consolaban a su hermana mayor después de una pesadilla. Carmen Teresa sollozaba con una mezcla de alivio y culpa que me partía el alma, pero entre las lágrimas logró articular las palabras que había estado guardando durante años: «Hermanos, perdónenme por no confiar en ustedes. Perdónenme por pensar que el amor de familia tenía condiciones que yo no podía cumplir. Durante todos estos años, mientras ustedes crecían y formaban sus propias familias, yo me sentía como una impostora, como alguien que había tomado el lugar de la verdadera hija que mamá y papá merecían tener. Y cuando nació Sebastián, cuando tuve que entregarlo porque no tenía manera de criarlo sola, pensé que era el castigo por haber fingido ser quien no era.
Luis Fernando la tomó por los hombros y la miró directamente a los ojos con esa intensidad que solo él sabía mostrar cuando algo realmente le importaba. Carmen Teresa, escúchame bien, tú no fingiste ser nuestra hermana, tú eres nuestra hermana. No importa si llegaste a esta familia en brazos de mamá desde el hospital o en brazos de mamá desde la iglesia. Lo que importa es que crecimos juntos, que compartimos la misma mesa, las mismas travesuras, los mismos regaños, el mismo amor. Eso no se borra con revelaciones tardías. Carlos Alberto, siempre el más emocional de los gemelos, se dirigió hacia mí con pasos lentos pero determinados, y cuando llegó a mi lado se arrodilló junto a mi silla como solía hacer cuando era pequeño y quería pedirme algo importante. Mamá, me dijo tomando mis manos entre las suyas, que ahora eran manos de hombre adulto, pero que seguían conservando la suavidad de quien trabaja con la mente más que con los músculos. Perdónanos por haber tomado decisiones sobre tu vida sin consultarte, por haber asumido que sabíamos lo que era mejor para ti sin preguntarte qué era lo que tú querías realmente. Pensábamos que estábamos protegiéndote de las cargas de la vida, pero en realidad te estábamos privando de la alegría de seguir siendo parte activa de nuestra familia. Sus palabras me llegaron como bálsamo a heridas que ni siquiera sabía que tenía, porque durante meses me había convencido de que mis hijos me veían como una carga, cuando en realidad me veían como un tesoro que querían preservar de maneras equivocadas. Eduardo se acercó también, con esa solemnidad que lo caracterizaba pero que ahora estaba teñida de una humildad que no le había visto desde que era adolescente. Mamá, quiero que sepas que la decisión del asilo nació del amor. Aunque haya sido un amor mal entendido, pensábamos que a tu edad merecías descansar, que habías dado suficiente de ti misma y que era hora de que otros se hicieran cargo de cuidarte. Pero ahora entiendo que lo que tú quieres no es que te cuiden como a una anciana inválida, sino que te incluyan como a la matriarca sabia que siempre has sido. Me puse de pie lentamente, sintiendo como cada articulación protestaba, pero también como mi espíritu se fortalecía con cada palabra de amor que recibía de mis hijos. Los reuní a todos en un abrazo grupal que nos envolvió como una manta de perdón mutuo, sintiendo como los corazones latían al unísono después de meses de distanciamiento emocional. Hijos míos, les dije mientras los tenía a todos apretados contra mi corazón, no hay nada que perdonar porque todo lo que hicimos lo hicimos por amor, aunque a veces fuera un amor mal dirigido. Pero ahora que ya no hay secretos entre nosotros, ahora que sabemos que esta familia se construyó con decisiones conscientes de amarnos unos a otros, podemos escribir el siguiente capítulo de nuestra historia con la honestidad que merecemos. Carmen Teresa levantó la cabeza de mi hombro y preguntó con una voz que mezclaba esperanza y nerviosismo: ¿creen que estarían listos para conocer a Sebastián? ¿Creen que podrían aceptarlo como su sobrino aunque llegue con 23 años de historias que no compartimos? La respuesta llegó de los cuatro al mismo tiempo, como un coro improvisado de aceptación. Por supuesto que sí. Esa misma tarde, Carmen Teresa llamó a Sebastián para invitarlo a cenar con nosotros el miércoles siguiente. La conversación telefónica se desarrolló en altavoz para que todos pudiéramos escuchar la voz de nuestro nieto y sobrino por primera vez en un contexto familiar completo. Sebastián recibió la noticia con una alegría que se transmitía a través del teléfono como ondas de felicidad pura, y cuando Carmen Teresa le explicó que toda la familia ya conocía su historia y estaba ansiosa por conocerlo, él se quebró emocionalmente y nos confesó que había estado soñando con este momento desde que era niño. Tía Carmen Teresa,
dijo dirigiéndose a mi hija con una formalidad que nos hizo reír a todos. Siempre me pregunté cómo sería tener tíos, tener una abuela, formar parte de una familia grande. Fernanda y yo hemos estado hablando sobre la posibilidad de que ustedes fueran parte de nuestra boda en diciembre, si es que me aceptan como parte de la familia. Eduardo tomó el teléfono y le habló con esa autoridad paternal que siempre había caracterizado su rol de hermano mayor. Sebastián, soy Eduardo, tu tío mayor, y quiero que sepas que no solo eres parte de esta familia, sino que vas a ser parte de ella con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva. Eso significa que vas a tener que soportar nuestras bromas en las cenas familiares, nuestros consejos no solicitados sobre tu vida amorosa, y nuestro amor incondicional aunque cometas errores. Los gemelos se acercaron al teléfono y se presentaron como los tíos traviesos que van a enseñarte todas las travesuras que tu mamá hacía cuando era pequeña y que ella nunca te contó. La risa de Sebastián llenó la casa como música celestial, creando la banda sonora perfecta para el renacimiento de nuestra familia. Cuando finalmente colgamos el teléfono, nos quedamos sentados en la sala observándonos unos a otros como si fuera la primera vez que nos veíamos realmente, como si las revelaciones del día hubieran quitado vendas de nuestros ojos que no sabíamos que llevábamos puestas. La casa, que durante meses había resonado con el eco de mi soledad, ahora vibraba con la energía de una familia que había aprendido que el amor verdadero no tiene miedo a las verdades difíciles, sino que se fortalece con ellas. El miércoles amaneció con esa luminosidad especial que solo tienen los días destinados a cambiar vidas para siempre, como si el mismo universo hubiera conspirado para crear la atmósfera perfecta donde las familias rotas pueden reconstruirse con piezas más fuertes y duraderas. Desde las 5 de la mañana estuve despierta, no por ansiedad sino por una emoción tan pura que hacía imposible permanecer en la cama cuando cada fibra de mi ser vibraba con la anticipación de conocer oficialmente al nieto que había existido en los márgenes de mi vida durante 23 años. Carmen Teresa llegó temprano con Fernanda, la prometida de Sebastián, una joven de ojos dulces y sonrisa genuina que irradiaba esa bondad natural que no se puede fingir. Señora Soledad, me dijo tomando mis manos entre las suyas con una calidez que me llegó directo al corazón, Sebastián me ha contado tanto sobre usted durante estos días que siento como si ya fuéramos familia. Él está tan emocionado que anoche apenas durmió, dando vueltas en la cama como un niño pequeño la noche antes de su cumpleaños. La casa bullía con una actividad que no había experimentado en años. Eduardo había llegado con su esposa Margarita y sus 2 hijos adolescentes, quienes estaban fascinados con la idea de conocer a un primo que había aparecido de la nada como en las películas que tanto les gustaban. Los gemelos trajeron a sus respectivas familias, llenando cada rincón con las voces de niños que corrían por los pasillos preguntando cada 5 minutos cuándo iba a llegar el primo misterioso. Carmen Teresa se movía por la cocina como una general coordinando una campaña militar, pero una sonrisa permanente iluminaba su rostro de una manera que no había visto en décadas. Era como si al revelar sus secretos hubiera liberado también una versión de sí misma que había mantenido prisionera durante años, una Carmen Teresa más liviana, más auténtica, más completa. Mamá, me dijo mientras picaba cebolla para el guisado, no puedo creer que este día finalmente haya llegado. Durante tantos años soñé con poder presentar a Sebastián a la familia, pero siempre pensé que era imposible. Ahora que está sucediendo,
Siento como si estuviera viviendo en uno de esos sueños hermosos de los que no quieres despertar nunca. A las 5 en punto de la tarde, el sonido del timbre resonó por toda la casa como las campanas de una iglesia anunciando una celebración sagrada. Carmen Teresa corrió hacia la puerta con una agilidad que no le había visto en años, seguida por toda la familia en una procesión improvisada de curiosidad y emoción. Cuando abrió la puerta, Sebastián apareció vestido con una camisa blanca impecable y un ramo de gardenias que iluminó mi corazón porque significaba que había escuchado las historias que Carmen Teresa le había contado sobre mis flores favoritas. Pero lo que más me conmovió fue ver cómo se había peinado con especial cuidado, cómo se había preparado para este encuentro como si fuera la cita más importante de su vida, lo cual, en cierto modo, era exactamente eso. Era alto y elegante, con esa presencia natural que tienen las personas que han aprendido a valorarse a sí mismas a pesar de las circunstancias difíciles, y cuando me vio al final del pasillo, sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. Abuela Soledad, dijo caminando hacia mí con pasos que parecían flotar sobre el piso de mosaicos que había encerrado tantas veces durante estos años de soledad. Finalmente puedo abrazarla en su propia casa, en el lugar donde mi mamá creció, donde mis tíos aprendieron a caminar, donde nació el amor que me trajo hasta aquí aunque yo no lo supiera. Su abrazo fue diferente al del café, más profundo, más definitivo, como si estuviera marcando el momento exacto en que dejó de ser el nieto secreto para convertirse en el nieto oficial de la familia Vázquez. En sus brazos sentí no solo el peso de su cuerpo joven y fuerte, sino también el peso de todos los años perdidos que ahora podríamos recuperar creando nuevos recuerdos que valdrían por los que no pudimos compartir. Eduardo se acercó con esa seriedad que lo caracterizaba pero que ahora estaba suavizada por una sonrisa genuina. Sebastián, soy Eduardo, tu tío mayor, y quiero ser el primero en decirte oficialmente, bienvenido a la familia Vázquez, donde el amor llega tarde pero llega completo. Los gemelos se presentaron con ese humor compartido que los había caracterizado toda la vida, compitiendo por ver quién podía hacer reír más a Sebastián con anécdotas embarazosas de Carmen Teresa cuando era adolescente. Tu mamá era la más traviesa de todos nosotros, le contó Luis Fernando mientras señalaba una fotografía en la pared donde Carmen Teresa aparecía con el cabello cortado muy corto después de un experimento estético fallido. Pero también era la más valiente. Una vez se enfrentó a 3 muchachos más grandes que ella porque estaban molestando a Carlos Alberto en la escuela. Sebastián escuchaba cada historia con una atención que bordeaba la veneración, como si estuviera recolectando tesoros que había estado buscando toda su vida sin saber dónde encontrarlos. Sus preguntas sobre la infancia de Carmen Teresa, sobre las tradiciones familiares, sobre los chistes internos que solo nosotros entendíamos, revelaban un hambre profunda de pertenencia que había estado alimentando con migajas durante años y que ahora finalmente podía saciar con un banquete completo. Durante la cena, Sebastián nos contó sobre su vida con una generosidad emocional que me dejó sin palabras. Nos habló de sus padres adoptivos, que habían sido maestros rurales y que le habían inculcado el valor del trabajo honesto y la educación como herramientas de transformación social. Nos contó sobre los años de búsqueda hasta encontrar a Carmen Teresa, sobre las noches que pasaba imaginando cómo sería tener abuelos que le contaran historias de la familia, sobre los momentos en que se sentía incompleto sin saber por qué. Pero lo más increíble, nos dijo mientras tomaba la mano de Fernanda,
es que Fernanda siempre me decía que una persona no puede estar completa hasta que conoce de dónde viene, hasta que entiende las raíces que lo alimentan aunque no las vea. Ella me ayudó a buscar a mamá Carmen Teresa porque sabía que sin esa conexión, yo siempre sentiría que me faltaba una parte de mí mismo. Fernanda, con esa sabiduría que a veces tienen las personas jóvenes que han observado mucho antes de hablar, nos compartió su perspectiva sobre el reencuentro, cuando Sebastián me contó que había encontrado a su mamá biológica, pero que ella tenía miedo de presentarlo a su familia. Yo le dije que el amor verdadero no tiene miedo de crecer, tiene miedo de no tener espacio para expandirse. Una familia que ama de verdad siempre encuentra lugar para un corazón más, especialmente cuando ese corazón viene con tanto amor acumulado como el de Sebastián. Sus palabras me recordaron por qué había decidido adoptar a Carmen Teresa tantos años atrás, porque reconocí en esa bebé abandonada la misma necesidad de amor incondicional que ahora veía en los ojos de mi nieto. La mesa familiar, que había estado vacía durante meses, ahora rebosaba no solo de comida sino de risas, historias, planes futuros y, sobre todo, de esa sensación de completitud que solo viene cuando todas las piezas del rompecabezas familiar finalmente encuentran su lugar correcto. Cuando llegó la hora de los postres, Sebastián se puso de pie y nos pidió atención para hacer un anuncio que cambiaría nuestras vidas una vez más. Fernanda y yo queremos pedirles que sean parte de nuestra boda en diciembre, pero no solo como invitados, sino como la familia que siempre quisimos tener. Abuela Soledad, ¿me haría el honor de caminar conmigo hacia el altar junto con Fernanda? Quiero que el día más importante de mi vida comience con la bendición de la mujer que me dio el regalo más grande sin saberlo, una familia que me ama sin condiciones. Las lágrimas que corrieron por mi rostro esa noche fueron lágrimas de pura felicidad. El tipo de lágrimas que caen cuando el corazón está tan lleno de amor que necesita desbordarse para no explotar de dicha. 6 meses después, mientras contemplo las fotografías de la boda de Sebastián y Fernanda que adornan ahora cada rincón de mi casa, puedo afirmar con certeza absoluta que los secretos familiares, cuando finalmente se revelan envueltos en amor y comprensión, no destruyen los cimientos de una familia sino que los fortalecen con una honestidad que los hace inquebrantables. El día de la boda fue una sinfonía perfecta de emociones donde cada nota musical parecía haber sido compuesta especialmente para sanar décadas de silencios malentendidos. Caminé hacia el altar del brazo de Sebastián vestida con el vestido azul marino que Carmen Teresa me ayudó a elegir, sintiendo como cada paso que daba era también un paso hacia la reconciliación completa con la vida que había construido, con las decisiones que había tomado, y con el amor que había sembrado incluso en terrenos que creía estériles. La iglesia del Sagrado Corazón, la misma donde había encontrado a Carmen Teresa como bebé, se llenó de una luz dorada que parecía bendecir no solo la unión de los jóvenes sino también la reunificación de nuestra familia extendida. Durante estos meses de preparativos matrimoniales, he tenido el privilegio de conocer a Sebastián no como el nieto perdido que regresó por arte de magia, sino como el joven extraordinario que se convirtió a pesar de las circunstancias, o quizás precisamente debido a ellas. Sus visitas dominicales se volvieron sagradas para mí, esas tardes donde me cuenta sobre su trabajo, sus sueños, sus planes para el futuro, pero también donde me pregunta sobre mi juventud, sobre los secretos de cocina que aprendí de mi abuela adoptiva, sobre las tradiciones familiares que quiere incorporar a su nuevo hogar. Abuela,
me dijo un domingo mientras plantábamos juntos gardenias nuevas en el jardín. Creo que usted me enseñó la lección más importante de mi vida sin darse cuenta, que el amor verdadero no necesita explicaciones ni justificaciones, solo necesita espacio para crecer. Sus palabras me recordaron que la sabiduría no siempre viene de los libros o de la experiencia. A veces viene simplemente de observar con el corazón abierto cómo el amor encuentra maneras de manifestarse incluso en las situaciones más complicadas. Carmen Teresa se ha transformado de maneras que van mucho más allá de lo visible. La culpa que había cargado durante años como una mochila llena de piedras se evaporó gradualmente, reemplazada por una paz interior que la ha hecho florecer como las gardenias después de una lluvia prolongada. Ahora habla de Sebastián con orgullo maternal, no con la vergüenza secreta que la había caracterizado durante décadas, y ha comenzado a planear viajes familiares donde podamos crear juntos los recuerdos que el destino nos había negado durante tanto tiempo. Mamá, me confesó una tarde mientras doblábamos la ropa recién lavada, durante años pensé que ser madre era mi fracaso más grande, pero ahora entiendo que fue mi logro más hermoso. Sebastián se convirtió en un hombre extraordinario no a pesar de haberlo entregado en adopción, sino porque tomé esa decisión con amor, pensando en darle las oportunidades que yo no podía ofrecerle en ese momento. Su perspectiva transformada me enseñó que a veces el amor más grande que podemos dar es precisamente el que requiere que nos apartemos temporalmente para permitir que la vida siga su curso natural. Eduardo, Luis Fernando y Carlos Alberto han abrazado su nuevo rol de tíos con un entusiasmo que me recuerda a cuando eran niños y descubrían un juguete nuevo en la mañana de Navidad. Se han convertido en mentores, confidentes y cómplices de Sebastián, incluyéndolo en sus conversaciones de negocios, en sus planes familiares, en sus bromas internas que ahora él también comprende y disfruta. Los nietos que ya tenía han aceptado a Sebastián como el primo mayor que nunca supieron que necesitaban, y él se ha convertido en esa figura de hermano mayor que los escucha, los aconseja y los protege con una naturalidad que habla de los genes invisibles del amor familiar que trascienden la sangre. Tía Soledad, me dijo mi nieta Paloma después de la boda, ahora entiendo por qué usted siempre decía que nuestra familia era especial. No somos especiales porque seamos perfectos, somos especiales porque sabemos amar incluso cuando es difícil. La decisión sobre el asilo quedó archivada para siempre, no porque mis hijos hayan cambiado de opinión sobre mi capacidad de vivir independientemente, sino porque comprendieron que lo que yo necesitaba no era cuidado médico sino participación emocional, no era protección física sino inclusión familiar. Ahora mi casa vuelve a ser el centro de gravedad de nuestra familia, el lugar donde nos reunimos los domingos para comer mole poblano y contar historias, donde los nietos vienen a hacer la tarea mientras yo les preparo chocolate caliente, donde Carmen Teresa y Sebastián planean las vacaciones familiares. ¿Qué tomaremos el próximo verano para conocer Guadalajara y visitar la tumba de los padres adoptivos que criaron a mi nieto con tanto amor? Mi mesa de comedor, que había estado vacía durante meses, ahora necesita extensiones adicionales para acomodar a todos los miembros de nuestra familia expandida, y el sonido de las conversaciones mezcladas con las risas de los niños se ha convertido en la banda sonora más hermosa que podría imaginar para mis años dorados. Fernanda se integró a nuestra familia con la gracia natural de quien estaba destinada a formar parte de ella desde siempre. Su dulzura complementa perfectamente el carácter reflexivo de Sebastián, y juntos representan la promesa de que nuestra familia continuará creciendo con amor consciente,
con honestidad desde el principio, con la sabiduría que viene de haber aprendido que los secretos bien intencionados pueden causar más dolor que las verdades difíciles. Abuela Soledad, me dijo durante una de nuestras tardes de cocina compartida, quiero que me enseñe todas sus recetas para que cuando Sebastián y yo tengamos hijos, puedan crecer saboreando los mismos sabores que alimentaron a su papá desde el alma, aunque él no lo supiera. Sus palabras me confirmaron que el legado más importante que puedo dejar no son las propiedades o el dinero, sino las tradiciones de amor que se transmiten de generación en generación como tesoros invisibles pero invaluables. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi diario personal sentada en el mismo sillón donde pasé tantas tardes solitarias preguntándome qué había hecho mal para merecer el abandono de mis hijos, comprendo que nunca estuve realmente sola. El amor que sembré durante décadas estaba germinando en silencio, preparándose para florecer en el momento perfecto, cuando todos estuviéramos listos para recibirlo en su forma más pura y completa. Los secretos que guardé y los que guardaron mis hijos no eran muros que nos separaban, sino capullos que protegían transformaciones hermosas que necesitaban tiempo para completarse. Carmen Teresa no me ocultó a Sebastián por desamor sino por amor excesivo, por el mismo instinto protector que me llevó a mí a ocultarle su origen adoptivo durante años. Eduardo, Luis Fernando y Carlos Alberto no planearon alejarme por indiferencia sino por amor mal canalizado, por el mismo deseo de protegerme que me hizo a mí guardar tantos secretos para protegerlos a ellos. La lección más profunda que esta experiencia me ha enseñado es que el amor verdadero no tiene fecha de vencimiento, no se agota con el tiempo ni se debilita con la distancia, como las raíces de los árboles centenarios, se extiende bajo tierra creando conexiones invisibles que sostienen a toda la familia incluso cuando no podemos verlas trabajando. Sebastián llegó a nuestras vidas en el momento exacto en que todos necesitábamos aprender que la familia no es solo el resultado de decisiones del pasado, sino también de decisiones del presente, de la elección consciente y diaria de seguir amándonos a pesar de los errores, los malentendidos y los secretos que creíamos imposibles de revelar. Mi mesa ya no está vacía, mi corazón ya no está roto, y mi familia ha aprendido que los secretos guardados por amor, cuando finalmente salen a la luz, no destruyen sino que iluminan el camino hacia una unión más profunda y auténtica. El sacrificio en la mesa vacía se transformó en celebración en la mesa llena, y descubrí que a veces hay que perder la familia que creemos conocer para encontrar la familia que realmente somos.